Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. Mentes ilegibles. Los Zen no tenían una palabra para yo, pero sí 17 palabras para nosotros, cada una para precisar el número, duración y calidad de la conexión. Un soldado Zen en combate existía en el séptimo estado, nosotros de propósito inmediato, con las mentes entrelazadas como dedos formando un puño. La intención fluía sin fricción del estratega al comandante y de este al guerrero. No había una demora para el habla. El comandante de 7000 mundos, al cual de ahora en adelante llamaremos comandante, había liderado conquistas en 6 mundos. Jamás se había encontrado con un enemigo que no pudiera leer, aunque leer no era el término correcto, del mismo modo en que no se diría que un pez lee el agua. Las intenciones de las mentes orgánicas simplemente estaban ahí, tan disponibles como el calor o el frío. Combatir contra los Zen era anunciar tu derrota con anticipación, ejecutar tu propio jaque mate con cada movimiento que pensabas. Cuando apareció el ejército humano, el comandante lo sintió de inmediato. No eran una amenaza, eran una anomalía. Extendió su percepción, esperando sentir esa arquitectura familiar de la agresión mamífera. El miedo, intentos de suprimir el miedo, cálculos de probabilidades, fijación de objetivos. En cambio encontró... ¿sándwich? Esa fue la primera palabra que emergió de la conciencia del humano llamado Marcus. Este observaba la posición de los Zen a través de unos binoculares. La palabra sándwich existía en su mente simultáneamente con la evaluación táctica, con el recuerdo de la invitación a la boda de un mejor amigo que aún no había respondido, con una melodía que había escuchado en un bar la semana pasada y que no podía dejar de tararear, y con un recuerdo repentino y vívido del olor dulce específico de los sándwiches de la abuela. El comandante experimentó todo eso al mismo tiempo, no de forma secuencial. No eran como capas que pudieran retirarse una por una. Era más bien como una presencia conjunta en todo. Cada pensamiento ocupaba el mismo espacio mental, todos con igual intensidad y ninguno subordinado a un propósito. Marcus bajó los binoculares. 3 hostiles al noreste, Jennifer. ¿Tienes esa colina? ¡La tengo!, dijo Jennifer. La humana Jennifer se estaba moviendo. El comandante intentó alcanzar la mente de la humana. Necesito un cuchillo más afilado. ¿Las manos de mi padre siempre eran firmes? ¿Por qué me tiemblan las manos? ¿Es que no soy como él? ¿Es porque me fui? ¿Es porque...? El comandante buscó a un tercer humano. El comandante intentó buscar a un tercer humano. Extendiendo su percepción, llegó a uno llamado Diego, y lo encontró calculando trayectorias, mientras simultáneamente experimentaba una detallada fantasía erótica sobre una persona que había visto en un póster, mientras también recordaba un documental sobre la arquitectura neuronal de los pulpos, mientras también se preguntaba si era una mala persona por pensar en eso durante el combate. Y también, siempre también, sin llegar jamás a un solo pensamiento comprensible. Los Zen habían desarrollado la telepatía como mecanismo de supervivencia. Una presa que anuncia sus intenciones es una presa que puede atraparse. Pero estos humanos no estaban anunciando nada. Estaban transmitiendo en todas las frecuencias simultáneamente, y ninguna señal se resolvía en predicción. Era una ausencia de estructura, una conciencia que se negaba a quedarse quieta el tiempo suficiente para ser comprendida. «¡Avancen!», ordenó el comandante a su unidad. Sus soldados vacilaron. En 70 años de combate, jamás habían vacilado. Diego se movió hacia la izquierda sin saber por qué. Era vagamente consciente de que se había separado del escuadrón, de que Marcus le gritaba algo, de que había un soldado Zen directamente en su camino, pero también pensaba en cómo los pulpos tenían sistemas nerviosos descentralizados, en cómo 2/3 de sus neuronas están en los brazos,
Un brazo podía saborear y decidir sin permiso del cerebro. ¿Y acaso no estaba haciendo él eso mismo ahora? Su cuerpo saboreaba el terreno, decidiendo sin permiso rodar detrás de aquella roca, disparar 3 tiros que coincidían casualmente con el ritmo de una canción, preguntándose si los pulpos alguna vez se sentían solos. Recordó que tenía que llamar a su abuela, darse cuenta de que el soldado Zen estaba muerto y darse cuenta de que no estaba seguro de cuándo había ocurrido eso. Jennifer alcanzó la colina. La posición de los Zen por debajo estaba vulnerable. Disparó. El comandante Zen, aunque ella no sabía que era el comandante, levantó la vista hacia ella. Vio, o creyó ver, algo en su postura que le recordó a su padre el día en que ella se fue al entrenamiento básico. La forma en que había permanecido en la puerta, sin hablar, su rostro. Jennifer siguió disparando. Estaba llorando. No sabía por qué. Los Zen se retiraban, y ella pensaba en cómo nunca había aprendido a cocinar el omelette de su padre, cómo siempre quemaba las cebollas, y cómo tal vez, si se hubiera quedado en casa, habría aprendido. Tal vez, si se hubiera quedado, él seguiría vivo. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Se están retirando! Jennifer dejó de disparar. Su cargador ya estaba vacío de todos modos. Se sentó en la colina con el rifle sobre las rodillas y observó a los Zen retirarse. Se movían como marionetas con los hilos enredados. No parecían tener esa famosa precisión sincronizada, aquella con la que habían conquistado 6 mundos. Uno de ellos emitía un sonido. Ella lo recordaría más tarde. Un sonido como una radio entre estaciones, como una mente intentando desesperadamente sintonizar una frecuencia que ya no funcionaba. El comandante se retiró en el 9º estado, nosotros de evaluación de daños, pero esta evaluación no lograba cohesionarse. Había perdido muchas unidades, había perdido la comprensión. Los humanos no los habían derrotado con armas superiores ni con estrategia, los habían derrotado con una forma de conciencia que volvía imposible la predicción, una que trataba el futuro como algo abierto de una manera que los Zen jamás habían imaginado. Los Zen no tenían arte, no tenían ficción. Nunca habían necesitado imaginar mentes distintas a las suyas, porque todas las mentes eran las suyas. En la evaluación posterior, el comandante de 7000 intentaba construir un modelo de la cognición humana. Entonces se descubrió a sí mismo por primera vez en su existencia, fabricando una realidad. Estaba inventando una coherencia que no existía, imponiendo narrativa sobre el caos, contándose una historia sobre aquellas criaturas solo para sobrevivir al encuentro con sus mentes. El concepto de yo seguía regresando a su memoria como una astilla persistente y dentada. Fue el primer síntoma de una enfermedad que se extendería entre todos los Zen durante el siglo siguiente, aflojando los vínculos de la comunicación perfecta. Introdujo la posibilidad de que cada uno de los Zen pudiera contener un yo, de que el yo pudiera contener multitudes, y de que aquello quizás no fuera un colapso del orden, sino el inicio de la libertad. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.